Hola Aya. Hoy vengo a hablarles de uno de mis géneros favoritos en general, no solo del anime o subgénero, según internet, pero tampoco importa, Les quiero hablar de dos parejas que me gustan mucho. David y Lucy. También Rick y Diane. Pero vos tal vez te preguntes, ¿qué joraca es el romance trágico? Y buena pregunta, mi querido caramelo mentolado de chocolate. Según Google, el romance trágico es un género cautivador que fusiona el amor y la adversidad, cautivando al público con su profundidad emocional y su narrativa dramática. Estas historias presentan protagonistas que se enamoran profundamente, pero enfrentan obstáculos insuperables que conducen a desenlaces desgarradores. Y sí, uso Google porque define bien las cosas, no me llores. No se había quejado nadie, no. El romance entre David Martínez y Lucy está construido sobre una simetría emocional profundamente humana. Uno ama desde la carencia, la otra desde la conciencia. Y esa diferencia no los separa. Los vuelve trágicamente compatibles. Funciona porque te muestra lo que pasa cuando dos personas se encuentran en el momento equivocado, dentro del mundo equivocado, y aún así deciden quedarse un rato. David no quiere ser poderoso. Y esto es importante decirlo despacio. David no quiere dominar Night City, no quiere ser leyenda, no quiere trascender. David solo quiere ser suficiente. Suficiente para una madre que se fue demasiado pronto. Suficiente para figuras que lo aceptan solo mientras rinde. Suficiente para un sistema que le enseñó que el amor se gana a base de aguantar. Y, más adelante, suficiente para Lucy. Psicológicamente, David es alguien que aprendió a confundirse con lo que entrega. Cuando pierde a su madre, pierde también el único lugar donde su existencia no estaba en duda. Desde ahí, su vida se convierte en una pregunta silenciosa. ¿Cuánto más tengo que dar para merecer quedarme? Por eso se implanta más cromo del que puede soportar. Por eso nunca frena. Por eso ama como vive, poniéndose en juego hasta desaparecer. Y no, David no se destruye por ambición. Se destruye porque nadie le enseñó que amar también implica cuidarse. Porque el sistema le dijo, una y otra vez, que querer a alguien es ofrecerse entero. Lucy es distinta. No porque sienta menos, sino porque ya perdió antes. Viene de Arasaka. Del encierro. Del control. De aprender que el mundo no te quita las cosas de golpe, sino que primero te convence de que no las mereces. Lucy entendió algo que David todavía no puede aceptar. En Night City, querer a alguien es exponerlo. Por eso Lucy ama desde la anticipación del dolor. Desde ese miedo que no paraliza, pero tampoco deja dormir. No evita el vínculo porque no le importe, sino porque sabe cómo terminan las historias cuando uno se queda demasiado. Su sueño de la luna no es infantil. Es profundamente humano. La luna representa un lugar donde nadie la mire como recurso, donde nadie la mida por su utilidad, donde nadie le cobre existir. Y amar a David, para ella, es una contradicción constante. Lo ama por lo mismo que la ciudad va a destruir. Y aún así, se queda. Y acá está lo más hermoso. David y Lucy no se enamoran con discursos. Se enamoran con silencios. Con miradas largas. Con momentos donde el mundo, por unos segundos, deja de pesar. Ellos no se prometen salvarse. No se prometen futuros grandiosos. Se prometen algo mucho más humilde. Descansar un poco del mundo. Su relación no es una cura. Es un refugio. Un lugar transitorio donde pueden volver a ser personas y no funciones. Y eso, en Night City, ya es un acto peligroso. Como escribió Rainer Maria Rilke, amar es proteger la soledad del otro. Y eso es exactamente lo que intentan hacer. Pero Night City no es un simple escenario. Es el antagonista real. Una ciudad que convierte todo en mercancía. El cuerpo, los sueños, incluso el amor. A David lo humilla cuando es débil y lo consume cuando se vuelve útil. No importa qué decisión tome, el sistema siempre gana. Y ahí está el corazón del romance trágico.
David y Lucy no fallan como pareja. Fracasan porque el mundo no fue diseñado para que algo así sobreviva. El sacrificio final no es heroico. No es épico. Es cansado. David no muere creyendo que va a ganar. Muere entendiendo que amar fue lo único que eligió de verdad. Ese gesto no salva la relación, pero le da sentido. Eso es romance trágico puro. Amar sabiendo que no vas a quedarte. Como escribió John Keats, las cosas bellas no están hechas para durar. Lucy llega a la luna. Y no hay alegría. El sueño se cumple, pero sin la persona con la que quería vivirlo. Y ahí la serie no te consuela, no te miente. Te muestra lo que queda. Silencio, memoria, ausencia. El amor no muere. Se queda viviendo como herida. Y tal vez por eso esta historia duele tanto. Porque no es exagerada. Porque es posible. Porque nos recuerda que, en ciertos mundos y a veces en el nuestro, amar bien, no salva. Solo demuestra que todavía quedaba algo humano y que eso era demasiado frágil para sobrevivir. David y Lucy no nos enseñan cómo amar bien. Nos muestran lo caro que puede salir a hacerlo en un mundo que no cuida a nadie. Nos recuerdan que el amor no siempre salva, pero a veces es lo único que nos prueba que todavía estamos vivos. Así que si al terminar esta historia sentís un nudo en el pecho, no intentes sacártelo rápido. Ese nudo no es tristeza solamente. Es memoria. Es humanidad. Porque incluso en una ciudad que devora todo, dos personas pudieron encontrarse y eso, aunque haya durado poco, importó. Y quizá, al final, eso sea lo único que realmente importa. Y tal vez por eso esta historia no se olvida. Porque no habla de un amor imposible. Habla de un amor real y en una ciudad que nunca supo qué hacer con algo así. Rick Sánchez no es un genio frío. Rick es alguien que perdió algo que no tenía reemplazo. Y eso es importante decirlo así, sin vueltas, porque a veces Rick and Morty se esconde detrás del humor, del cinismo, del caos pero en el fondo, Rick es una persona que fue obligada a seguir viviendo después de que el mundo le quitara lo único que no podía devolverle. Diane no murió en su universo. Diane fue borrada. De todos. Y cuando entendés eso, entendés a Rick. Porque el multiverso, que parece una fantasía de poder, para Rick es una cárcel emocional. Un infinito donde todo se repite y excepto aquello que amas de verdad. Un universo que le dice, podés tenerlo todo, menos esto. Rick no se vuelve nihilista porque descubra que nada importa. Se vuelve nihilista porque lo único que importaba fue eliminado de la realidad. Entonces hace lo único que puede hacer alguien roto pero inteligente. Se adapta. Se vuelve más rápido que el dolor. Más sarcástico que la tristeza. Más brillante que la culpa. No para ganar y sino para no quedarse quieto. Porque quedarse es peligroso. Quedarse es recordar. Diane no era solo su pareja. Era la versión de Rick que no necesitaba huir. La vida que no necesitaba ironía. La prueba de que Rick podía ser feliz en algo chico, finito, humano. Y eso es lo que más duele. No que Diane ya no esté, sino que Rick sabe que pudo haber sido otra cosa. No mejor, no peor. Distinta. Más tranquila. Más viva. Por eso Rick no busca reemplazarla. No puede. No existe. Y ese es el punto más cruel de toda la serie. El mundo de Rick es absurdo, violento, ridículo, porque Rick necesita que lo sea. Necesita un universo donde nada sea definitivo, porque el día que algo lo fue, lo perdió para siempre. Rick no desprecia el amor. Rick lo conoce demasiado bien. Y hay una diferencia enorme entre no creer en algo y haber creído tanto que ya no podés volver a hacerlo. Por eso Rick se ríe. Por eso Rick bebe. Por eso Rick empuja a todos antes de que se acerquen demasiado. No porque no quiera compañía, sino porque ya sabe cuánto duele perderla. Y acá es donde la historia se vuelve verdaderamente trágica, no en el sentido épico, sino en el humano.
Rick no tiene una misión que cumplir, ni un error que corregir. Tiene que vivir con algo que no se soluciona. No hay arco perfecto. No hay cierre limpio. No hay enseñanza clara. Hay aprendizaje. Ese aprendizaje incómodo que no te mejora, pero te mantiene en pie. Rick sigue existiendo. Sigue viajando. Sigue riéndose de todo. Pero en el fondo, cada universo es el mismo. Uno donde Diane no está. Y quizás por eso Rick nos pega tanto. Porque no es un personaje que perdió y siguió adelante. Es alguien que perdió y aprendió a funcionar igual. Y eso, si lo pensás bien, no es ciencia ficción. Es algo que muchos hacen todos los días. Seguir. Aunque falte algo que el mundo jamás te va a devolver. Y capaz, si estas dos historias nos pegan tan fuerte, no es solo por lo que les pasa a ellos. Porque Rick y Diane, y David y Lucy, no hablan de amores imposibles. Hablan de algo mucho más incómodo. Amores que sí eran posibles, pero que el mundo decidió romper. En un caso, un universo infinito que aún así no pudo devolver a una sola persona. En el otro, una ciudad tan cruel que convierte el amor en una condena. Distintos escenarios, la misma verdad. Hay sistemas cosmos, ciudades, estructuras que no están hechos para cuidar lo humano. Rick pierde a Diane y se queda viviendo. David ama a Lucy y se queda muriendo. Uno sobrevive cargando una ausencia eterna. El otro elige desaparecer para que el amor tenga sentido. Y Lucy y lo que queda de Ricky son el otro lado del romance trágico. Los que siguen. Los que respiran. Los que cumplen el sueño y pero solos. Tal vez por eso estas historias no nos hacen llorar de inmediato. Primero nos dejan en silencio. Porque no nos están contando algo ajeno. Nos están preguntando algo. ¿Qué hacemos nosotros cuando amar no alcanza? Cuando el mundo no se detiene para cuidar lo que importa. Cuando ser suficiente no salva a nadie. Rick nos muestra que algunas pérdidas no se superan. David nos muestra que algunas elecciones valen incluso cuando cuestan la vida. Y Lucy nos muestra que cumplir un sueño no siempre es sinónimo de felicidad. Al final, ninguno gana. Pero tampoco fracasan. Porque, aunque el mundo no los haya cuidado, ellos amaron de verdad. Y quizás esa sea la reflexión más dura y más honesta de todas. El amor no siempre salva, no siempre dura, no siempre protege. Pero a veces sí es lo único que demuestra que, por un instante, fuimos humanos en un mundo que no sabía qué hacer con algo así. Si este video te dejó un nudo en el pecho, no intentes sacártelo rápido. Ese nudo no es solo tristeza. Es memoria. Es empatía. Es la certeza de que, incluso en los peores mundos posibles, amar todavía importó.